Buenas tardes y antes de nada, en nombre de la Federación Española de Diabetes, muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado, que nos están siguiendo y que pues van a estar con nosotros en los próximos minutos en este webinar, este seminario online que hemos titulado Innovación y avances, la visión de los pacientes. Contamos para sacarlo adelante con el apoyo de Ascensia Diabetes Care y también contamos, lógicamente, con 3 expertos para analizar este tema realmente tan interesante para el colectivo de personas con diabetes, profesionales sanitarios, administración pública. Ellos son Aureliano Ruiz Salmón, miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Diabetes. Bienvenido, Aureliano, gracias también una vez más por aceptar la invitación y estar hoy con nosotros. Hola, buenas tardes. Por otra parte, está con nosotros José Miguel Borrachero, médico de familia, experto en tecnología aplicada a la diabetes. Igualmente, bienvenido José Miguel, muchísimas gracias también por estar con nosotros hoy. Buenas tardes, un placer. Y por último, pero como siempre digo, no menos importante, desde luego está María Ángeles Martínez de Salinas, jefe de sección de endocrinología del Hospital San Pedro de Logroño. Bienvenida y gracias también en nombre de la Federación Española de Diabetes. María Ángeles. Buenas tardes y gracias por la invitación. Magnífico. Antes de comenzar en el debate propiamente dicho, nos gustaría que las personas que nos están siguiendo también formen parte de este debate y hemos propuesto, vamos a plantear ahora mismo una encuesta que saldrá en pantalla para que todas las personas puedan contestarlo y al final de lo que sería el seminario daremos pues el resultado de cuál ha sido la opinión de la gente que nos está siguiendo. La cuestión planteada y que aparece ahí en pantalla es la siguiente. ¿Cuál es el principal beneficio que reporta la introducción de la innovación? Y hemos planteado, podría haber más, pero hemos planteado 3 escenarios, ¿no? 3 respuestas posibles: tratamiento cada vez más personalizados, reducción de complicaciones de salud o ahorros de costes de sanidad. Muy bien, pues dicho esto, comenzamos. Y bueno, Aureliano, la primera pregunta es para ti concretamente. Estamos viendo lógicamente que pues la innovación es una herramienta muy importante para las personas con diabetes, para otros colectivos también, pero en este caso por representar a las personas con diabetes me dirijo a ti. Sobre todo, y al igual que se ha planteado, ¿no?, en la encuesta, ¿cuáles destacarías que son los principales beneficios de la innovación para los pacientes en 3 escenarios: a corto, a medio y a largo plazo? Bueno, yo lo definiría casi en 3 palabras: tranquilidad, información y mínimas complicaciones. Me explico. En el día a día, la tranquilidad, porque en todo momento con las nuevas tecnologías sabemos cómo estamos, por lo tanto tenemos tranquilidad. A corto plazo tenemos mucha información. Aquí sí quisiera decir que para gestionar toda esta información tenemos que tener una educación y ya entra la figura del educador. Si no estamos educados, nos sobra la tecnología, nos sobra la información porque no vamos a saber gestionarla, etcétera, etcétera. En cuanto a largo plazo, yo creo que si las 2 anteriores las llevamos bien, a corto plazo las complicaciones van a ser mucho menores, podríamos casi decir a la mínima expresión. Yo es lo que creo, por eso desde la perspectiva del paciente luchamos por la tecnología, pero luchamos también por la educación. Por eso nuestra batallita en conseguir educadores y más educadores. Más o menos así lo definiría yo en una primera intervención. De hecho, Aureliano, más lo que comentas también es la innovación sin educación es algo, un avance sin control, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Efectivamente. ¿Para qué queremos tanta tecnología si no la sabemos gestionar? Es como el que no tiene un carnet de conducir y le dan un Ferrari. ¿Para qué quiere un Ferrari? No ve allí muchos botones, pero no. A mí, si ahora mismo me sientan en un Fórmula 1, a pesar de tener carnet de conducir, creo que no le movería del sitio. Tanto botón, ¿para qué será tanto botón, no? Y esto es lo mismo. Si tú no sabes conducir ese Ferrari, esa tecnología, si no te han enseñado, pues no vas a ningún sitio. Mira, para eso seguimos con la tira como hasta ahora y no tendremos tanta información, pero bueno,
por lo menos sabremos manejarnos en el día a día. Perfecto. Destacar también entonces esas dos caras, ¿no?, de la misma moneda. María Ángeles, me gustaría también, bueno, pues se han comentado desde la perspectiva de los pacientes el tema de los beneficios. Lógicamente también para el desarrollo de vuestra profesión, ¿no?, de vuestro trabajo asistencial, también reporta una serie de elementos, de ventajas, como beneficios también, y desde la perspectiva, lógicamente, de los profesionales, ¿cuáles destacaría fundamentalmente? Aureliano ha destacado a nivel de pacientes. Ahora, ¿cuál sería esa visión desde los profesionales sanitarios? Sí, yo estoy de acuerdo con muchos de los aspectos que ha dicho Aureliano en cuanto a la innovación tecnológica, que ha habido desde luego un antes y un después, pero yo creo que la innovación que ha afectado a prácticamente todas las esferas de la sociedad y sobre todo en el sector sanitario, es cierto que la diabetes ha sido un avance enorme, ha supuesto un avance enorme, no solamente en la innovación tecnológica, que hablamos por supuesto de los sensores, de las bombas de insulina con sistemas integrados, sino también la innovación farmacológica. A veces nos olvidamos de los pacientes tipo 2, que pues realmente han avanzado muchísimo con nuevos fármacos, con menos riesgos de hipoglucemia, que además tienen el beneficio incluso de perder peso y otros beneficios cardiovasculares y renales. Y la innovación también para nuestra atención también como sanitarios ha sido también muy importante, pues incluso dando herramientas de apoyo en las decisiones clínicas que tomamos con los pacientes, en la nueva forma de comunicarnos con los profesionales, con primaria en concreto, que esté ahí José Luis Barrachero en forma de teleconsulta, con la interpretación pues, de las retinografías con inteligencia artificial. Es decir, la innovación es muy amplia. Desde luego, tecnológicamente nos ha aportado muchísimo porque en nuestro caso, claro, los sensores de glucemia capilar, de glucemia intersticial han cambiado la forma de hacer nuestra consulta, porque lo que hacemos ahora nos ponemos al lado del paciente y empezamos a interpretar la glucometría juntos para que ellos también lo hagan en casa y aprendiendo de esa forma a empoderar al paciente y que tome las decisiones oportunas. O sea, que ha cambiado totalmente. Perfecto, además has nombrado el tema del empoderamiento, ¿no? También muy importante, lógicamente yendo de la mano de esa educación, esa formación también que ha comentado previamente Aureliano. José Miguel, y como ha comentado ya de antemano, ¿no?, María Ángeles es experto en el tema de atención primaria, está mejorando también la forma de comunicación entre las diferentes áreas, bueno, pues el área de endocrinología, comunicación con atención primaria, pero de cara a vuestra labor asistencial, ¿crees que las nuevas tecnologías, la innovación, está contribuyendo sobre todo a algo en lo que se está hablando mucho y constantemente, esta saturación, esta congestión, ¿no?, bueno, pues de carga asistencial? ¿Está contribuyendo a mejorar esa carga, a reducirla, la innovación? ¿Qué os está reportando en este sentido? Pues mira, te comento, ya sabéis que yo soy un amante de la tecnología, de las nuevas tecnologías desde hace mucho tiempo y más aplicada a la diabetes. Pero este aluvión de tecnología que nos ha llegado de teletrabajo, ¿vale?, no siempre beneficia la forma de trabajar, más que nada porque a día de hoy aún no hemos conseguido introducirlo, estructurarlo bien con las herramientas clásicas que teníamos de pasar consulta. Entonces nos falta eso, nos falta parar un poco y protocolizar un poquito más como lo estamos haciendo. Es verdad que tenemos interconsultas con profesionales, con especialistas, casi en tiempo real. Hacemos con una INP, una interconsulta no presencial, y tenemos respuesta prácticamente al día siguiente. Eso antes no lo teníamos. Pero esa saturación tan grande que llevábamos y que ahora está llegando en forma de consultas telefónicas, de consultas consultas de INPs el mismo día,
yo tengo que decir que hay que parar un poquito y hay que organizar todo. Hay protocolos, tanto para ver cómo se tiene que hacer las televisitas desde atención primaria. Esa sensación que nosotros estamos transmitiendo a veces o que mucha población tiene de, mira, me llama por teléfono y no me quiere ver, eso hay que eliminarlo. Es decir, atención primaria no está para eso, atención primaria está para ser accesible y, lógicamente, cuanta más tecnología tengamos, más accesibles seremos. La diabetes tipo 1 es otro mundo, ¿vale? La diabetes tipo 1 es imprescindible, la tecnología ya estaba ahí y lo único que ha pasado con toda esta desgracia que hemos tenido del COVID y tal, es que nos ha servido para darnos cuenta de la importancia de la monitorización continua y de tener una interpretación en tiempo real de los datos de los pacientes. Pero respecto a todas las demás herramientas de telemedicina, nos falta pararnos, creo yo, tanto la administración como los profesionales, y estructurar un poquito mejor lo que es la consulta. Esa es mi impresión personal. Efectivamente, lo que tú muy bien decís, para no morir de éxito, ¿no? Es un gran avance, pero si no se estructura puede ser que sea el efecto boomerang, ¿no? El efecto contrario. Sí, puede llegar al rechazo incluso, ¿vale? Tanto por parte de los profesionales como por parte de los usuarios, de los pacientes. Por lo tanto, es muy importante, yo creo que ha venido para quedarse, pero ya que ha venido para quedarse debemos de sacar el máximo partido a todas estas herramientas tecnológicas, que tenemos muchas, y van a venir muchas más. Perfecto. Ya esto último que has dicho, ¿no? El tema que han venido para quedarse y que hay que sacarles el máximo partido. Ya enlazaríamos con la siguiente ronda de preguntas, María Ángeles, porque se ha comentado el tema de la educación y formación para los pacientes para que sepan, lógicamente, sacarle el máximo partido, como muy bien comentaba José Miguel, pero lógicamente también los profesionales sanitarios necesitáis una formación cada muy poco tiempo. ¿Contáis con esa educación, con esa formación? ¿La administración pública se os proporciona ese apoyo también importante? O tenéis que tirar de congresos profesionales y lógicamente eso también es una parte de vuestra labor profesional. Bueno, yo creo que la administración se ocupa muy poco de nuestra formación. Realmente, digamos, más bien nada. O sea, porque el apoyo nos dan, hay unos días de congreso, es lo único que tenemos, pero poco más aporta la administración. Sí que es cierto que si no fuera por el esfuerzo que hacen todas las sociedades científicas de esta organización, ya no solamente de congresos, sino cursos. Y a veces, pues en esta pandemia que ha sido pues la explosión de las webinares, que era lo que comentábamos antes, el poder acceder a mucha más formación que antes, pues por cuestiones de desplazamientos, de no tener días de congreso, pues no tenía ese acceso, pues yo creo que nos ha beneficiado. Es decir, la formación está ahí. Hay una formación que es, digamos, estructurada, que entonces está avalada por las sociedades científicas, y hay una formación que yo la llamo no estructurada y que para mí también es muy importante, que es de la que te beneficias en las redes sociales. Hablamos de Twitter. Twitter es una plataforma que yo no tengo redes sociales, salvo Twitter, pero realmente hay muchos compañeros que lo que hacen es asistir a los congresos y seleccionar la información relevante que realmente ayuda a expandir toda esa información. No solamente compañeros, sino también pacientes, que yo creo que aprendemos todos muchos también de vosotros, al menos los profesionales. Yo sigo a muchísimos pacientes diabéticos porque me enseñan en el día a día, en esa formación que yo llamo no estructurada o no reglada, ¿vale? Yo creo que lo único, o sea, la formación está ahí. Y la motivación, yo creo que por parte de los profesionales también está, porque yo creo que todo profesional que atiende a las personas con diabetes, lo primero que quiere es darle la mejor atención, que sea de la máxima calidad, y porque además el paciente te interpela. Porque son pacientes cada vez más comprometidos, más empoderados, y que te preguntan por esas innovaciones que hay y que están puestos al día, incluso a veces más que tú, desde luego. Entonces, creo que sí que hay formación. Hombre, debería apoyarse más desde la administración, voluntad también, y yo creo que, como ha dicho Aureliano, falta, yo creo, disponibilidad a veces de recursos en la inversión, lo que son más de recursos humanos, es decir, de más educadoras. Claro que cuando ya tienen ese puesto sí que se podrán formar, pero falta a veces creación de mayores puestos de educadora, sobre todo.
Efectivamente, como muy bien comentas, por parte de los profesionales la motivación para la formación existe. Eso quizás, vamos, es lo último que podemos pensar que falta. Luego está esa formación a lo mejor reglada, que sí que hay un déficit y que la administración quizás pues, sería importante que también lo apoyara. Y has comentado otra cosa muy importante, ¿no? Esos canales formativos no reglados, sí paralelos, redes sociales también, que hay que tener un muy buen criterio, lógicamente, para poder seleccionar cuáles son los más adecuados y demás. Y en este sentido, por ejemplo, Aureliano, también es muy positivo, también tiene sus riesgos. Hay que, bueno, pues conocer muy bien las fuentes, esa información de dónde viene. Por parte de los pacientes se cuenta con esos canales de información, esas herramientas a las que poder acudir, lógicamente que sean fuentes fidedignas, que se sepan, y que con esa información puedan conocer mejor qué nuevas tecnologías, qué innovación hay que les puedan ser beneficiosos, y quizás ya avanzo un poco más, qué papel juegan aquí las asociaciones de pacientes para dar esa información. Sí, vamos a ver, que si tenemos información, yo de entrada diría no, pero me explico. Tendríamos que diferenciar, como bien ha dicho José Miguel, en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, con la tecnología. La diabetes tipo 1 conoce la tecnología ya de atrás, aunque no la tuviese al alcance de la mano, pero las redes sociales te hacen conocerla, ¿vale? Porque lo tienen en otros países, etcétera, etcétera. El tipo 2, por desgracia, todos sabemos que anda muy atrasado en esto de diabetes y sobre todo en información, por supuesto. Por eso nosotros desde la Federación Española estamos trabajando para que haya más educadores, para que hayan educadores reconocidos, por eso estamos trabajando a ver si les dan los diplomas de acreditación, etcétera. Como bien ha dicho María Ángeles, las redes sociales son muy peligrosas, hay que saber dónde se mete uno, pero ha dicho otra cosa, con todos los webinars que estamos teniendo con lo del COVID, yo creo que igual hemos aprendido bastante más que primero digamos, por el canal oficial, porque si alguien se toma la molestia casi todas las tardes, hay una webinar de algo relacionado con la diabetes. Si tú te sientas un rato a escucharlo, pues vas aprendiendo. ¿Cómo se sustituye todo esto? Pues hombre, las asociaciones intentamos enseñar lo que sabemos, pero ojo, no todas las asociaciones pueden. Hay asociaciones que sí pueden y que tienen profesionales, y hay asociaciones muy pequeñitas que bastante tienen con abrir una vez a la semana la puerta, ¿no? Pero bueno, desde las asociaciones intentamos en lo que podemos suplir, no suplir la falta de información, sino complementar lo que falta. Y bueno, seguimos ahí, a ver si poco a poco vamos mejorando. Lógicamente las asociaciones junto con los profesionales son otros actores muy importantes en el tema de la educación, de la formación, de la información. José Miguel, volviendo al área tan específica, tan importante en diabetes como es atención primaria, además que es un tema apasionante desde hace muchos años, de hecho desde SEMERGEN, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, se está requiriendo una mejora, una reestructuración, porque lógicamente es pues, el principal pilar, la entrada de las personas con diabetes tipo 2, y en cuanto al tema de recursos, asignación económica, ellos están pidiendo lógicamente una reforma para su mejora. En este sentido, ¿qué punto o qué tanto por ciento, por decirlo de alguna manera, consideras que jugaría la innovación en esta reestructuración? Es decir, cuando se vuelva a replantear la necesidad de que se le dé una prioridad a esta reorientación de atención primaria para esa mejora de la atención de los profesionales, de la atención de los pacientes por parte de los profesionales sanitarios, ¿qué lugar debería ocupar la innovación? Siempre y cuando lo que tú comentas, ¿no?, llegue a ser al final morir de éxito. A ver, bien. Yo no me atrevo a decir un porcentaje, no lo sé. ¿Qué papel? Fundamental.
Quiero decir, pero yo no creo que sea a nivel de primaria o a nivel, yo creo que a nivel en general, quiero decir, y ni siquiera de medicina, te diría a nivel general de todo, ¿vale? Ya los bancos, vas al banco ya casi no hay cajeros, no hay, tú vas al banco y lo haces todo por ordenador, ya echas de menos el cliente, el trato con el director o con la persona que había allí, que tenía siempre, pues, a ver, a nivel de atención primaria, me centro que si no me disperso un poquito. La tecnología es fundamental, pero lo mismo de antes, no debemos de morir de éxito. Ahora mismo, mira, en nuestro centro de salud nos estamos planteando crear una escuela para los usuarios del centro de salud, para enseñarles los recursos que tenemos actualmente. Tenemos tantos recursos que no conocen. Me refiero, tenemos un portal del paciente donde se pueden hacer muchísimas cosas, de las cuales tenemos todo el día consultas diarias, 5, 6, 7, que podrían haberse evitado de saberlo. Cuando se lo explica, dicen, no me digas que yo podía hacer esto. Bueno, pues mira, sí, se puede hacer esto. Tenemos que rediseñar un poquito las agendas, cómo las tenemos estructuradas, un poco pues para sacar el máximo partido. Por lo tanto, la innovación tiene que ser fundamental y a la hora de rediseñar un poquito todo lo que es atención primaria y ver eso, deberían de haber expertos en tecnología, porque no todo el mundo es experto en tecnología, ahí para ayudar un poco a que todo eso realmente se pueda sacar el beneficio que se puede, que para mí es inmenso. Mire, en diabetes tipo 2, por ejemplo, van a venir ahora los Smart Pen, las plumas inteligentes, donde vamos a tener una cantidad de usuarios que van a usar eso. Tenemos glucómetros que descargan casi en tiempo real aplicaciones con los datos que lo estamos perdiendo. Tenemos medidores continuos de pacientes tipo 1, incluso tipo 2, que ya se están comprando ellos mismos, si no se los financia el Servicio Murciano, y no estamos descargando datos, no los estamos mirando. Llegan las unidades de diabetes cada vez están más saturadas. O sea, no existe para mí la persona con diabetes de hospitalaria y la persona con diabetes de primaria. Yo creo que la persona con diabetes del sitio donde va, ¿vale? Independientemente de que luego el especialista endocrino tenga que darle una atención, lógicamente, y el educador hospitalario una atención especial a determinado grupo de personas con diabetes. Pero nosotros por eso no nos podemos desentender de ello. Por lo tanto, todo eso queda mucho trabajo por hacer y yo creo que es fundamental que lo hagamos, porque aquí estamos para mejorar la calidad de vida de la gente a la que tratamos, a la que vemos. Y la tecnología sirve para eso, no para dificultarla aún más, que a veces es lo que hace tanto a los usuarios como a los profesionales. Exacto, si no se sabe bien explicar, si no se utiliza adecuadamente, e incluso puede llegar a rechazarlo, ¿no? Cuando es una herramienta muy positiva para contribuir a esa calidad de vida, que es lo que tú muy bien has dicho que se busca. Si al final la vamos a tener, quiero decir, al final la vamos a tener ahí, pero hace falta que entre todos busquemos la forma de que nos sea muy útil, lo más útil posible en el mínimo tiempo. Es decir, cuanto antes podamos darle marcha a todo lo que tenemos, que es mucho, mejor. Y personas con diabetes tipo 2 que no usan tecnología, no es verdad, no es cierto. A lo mejor hay mucha gente, personas tipo 2 bueno, que han llegado tarde, ¿vale? Que no son de la generación milenio, ni de la anterior, ni de la de ahora, pero sí que tienen hijos, sí que tienen familiares, sí que tienen tal, que sí que la usan y les ayudan a mejorar su día a día. Y yo qué sé, y de tener un paciente tipo 2, por ejemplo, insulinizado en casa y no ofertarle la posibilidad de tener un medidor continuo para evitar unas hipoglucemias nocturnas, que se me ocurren muchas cosas, las cuales a día de hoy se están perdiendo y falta un poquito de integrar toda lo que es la tecnología en diabetes y yo creo en general en la consulta de primaria. Perfecto, José Miguel. Vamos ahora a parar y hacer un paréntesis, por decirlo de alguna manera, porque sí que me gustaría que Elsa pues recogiera y lanzara las preguntas, o bien que nos han llegado por el chat, que si no hay todavía ninguna, animo a las personas que nos están siguiendo que pueden lanzarlas, o bien vía email. Elsa, ¿qué es lo que nos están preguntando la gente que nos está siguiendo? Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, pues la primera pregunta que nos envían para Aureliano es ¿cómo trabajáis desde las asociaciones de pacientes para que sean escuchados los pacientes y tenidos en cuenta las prioridades a la hora de conseguir que se financien los dispositivos tecnológicos que facilitan el control de la diabetes? Aureliano, estás silenciado.
como todos sabemos, las transferencias están hechas, por lo tanto, en un principio tenemos que luchar dentro de nuestra comunidad porque nos lo den. Bien es cierto que a veces en nuestras comunidades nos dicen que no está en la cartera común del Ministerio de Sanidad. Entonces ahí entra la labor de la Federación Española, que es la que, digamos, tiene que ir al Ministerio de Sanidad. Pero esto es una lucha constante, muy larga, depende también del interlocutor que tengas enfrente, porque ya no se trata de un color político. La experiencia nos dice que el color político apenas tiene nada que ver, sino la persona que tengas al otro lado, el momento político, en qué año estamos, cuánto quedan para las elecciones. Son muchos factores, algunos que llevamos ya ciertos años en este mundillo, pues ya sabemos todas estas cosas. Por poner un ejemplo, ahora mismo se está tratando a nivel de Ministerio de Sanidad los sensores para el tipo 2 insulinizado. Bueno, nos están dando largas y largas cuando tienen el mismo tratamiento que el tipo 1. No se entiende esa discriminación, por ejemplo, no se entiende. Tenemos noticias de que la cosa parece que va por buen camino, pero vamos, insisto que es una lucha en las 17 comunidades, y ahí también depende mucho la fuerza que tenga cada asociación. Ahí depende mucho. No es lo mismo una asociación bien estructurada, una asociación potente, que una pues muy débil que está ahí, pero solo está, ¿no? Pero sí, es una lucha dura, dura. Muchas gracias, Aureliano. También nos preguntan para Ángeles Martínez en qué medida ayudan las nuevas tecnologías y la innovación en diabetes a mejorar y a fortalecer la relación entre el médico y el paciente. Pues como yo os comentaba antes, para mí desde luego, perdón, que no veo ahora. Para mí, yo creo que para el resto de mis compañeros ha supuesto un hito, sobre todo si hablamos de innovación tecnológica con los sensores, ha cambiado totalmente el paradigma, igual que ha cambiado para los pacientes. Nosotros ya temíamos, ¿no?, que no era todo la hemoglobina glicosilada y los poquitos controles que los pacientes nos traían, que había más cosas por detrás, como son las hipoglucemias y la variabilidad. Y ahora el descubrir eso junto con el paciente, bueno, yo creo que es un nuevo paradigma. Entonces, como yo decía antes, en la relación, al menos con los pacientes, antes estábamos uno enfrente de otro. Yo ahora no, yo ahora me pongo o al lado, generalmente, o nos ponemos, bueno, sí, se llama al lado, porque los dos vemos la pantalla. Muchos de ellos a veces todavía no tienen la rutina de analizar las glucometrías, y cuando lo haces por la primera consulta y sobre todo ya en la segunda, aprenden como esa rutina y realmente a explotar esos datos que le permiten tomar esas decisiones clínicas en el día a día, y que al final es lo que va a ayudar a mejorar el control. Y realmente es cuando ellos ven el potencial del dispositivo. Efectivamente, muchas gracias, Ángeles. También José Miguel nos preguntan que, bueno, se ha hablado mucho de la formación de los profesionales en estos últimos dispositivos tecnológicos que van saliendo en el mercado para poder sacarles el máximo partido y maximizar los beneficios a los pacientes. ¿De qué manera debería implicarse en este sentido de la administración para este punto? Pues con que, vamos, solo con que lo hiciera un poquito más ya sería muchísimo. A ver, no sé, a ver, ahora mismo casi la administración, la verdad es que no lo sé. Es verdad que hemos pasado una época muy mala, podemos dar la excusa, pero es que antes tampoco, ¿vale? Entonces yo creo que se debería implicar bastante, porque realmente la administración es la que tiene que cuidarnos, la que tiene que formarnos, ¿vale? Y la que tiene que velar porque nosotros demos la mejor atención a los usuarios del sistema. Por lo tanto, debería de ser así. Pero a día de hoy, yo creo, no sé lo que pensará María Ángeles, pero que es poquito, ¿vale? Es poquito lo que nos ayuda. Nos sentimos un poquito abandonados, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Muchas gracias a los tres.
Gracias, Elsa. Pues bueno, tomamos nota, esperamos que también nos estén escuchando, ¿no? A quien vamos dirigiendo ahora estas últimas comentarios. Sí, me gustaría continuar, y María Ángeles, con el tema de la innovación, también es visto, ¿no? Yo esto a lo mejor la propia administración pública lo ve muchas veces como un gasto y no como una inversión a largo plazo. Bueno, incluso ya podemos incluso decir a corto o medio plazo. ¿Consideras que esto está cambiando? Es decir, es complicado, también como ha comentado Aureliano, hay muchísimas administraciones, ¿no? Hay 17, pero bueno, por tu conocimiento, por el área quizás a lo mejor en donde estás, ¿piensas que este concepto está cambiando dentro de los administradores públicos, por decirlo de alguna manera? A ver, yo quiero pensar que sí. Yo creo que la administración, los gestores políticos, los gestores sanitarios cada vez son más conscientes de los costes asociados a la diabetes, que son enormes. Hablamos de costes directos, que serían los sanitarios, ¿vale? Que ahí estaría incluida pues, todo lo que es lo relacionado con la tecnología sanitaria, pero la hospitalización, los tratamientos, los efectos secundarios de los tratamientos, como son las hipoglucemias, que eso es también. Entonces, por una parte, los digamos, gastos directos sanitarios, los no sanitarios, que serían el transporte, todo, si estás de baja, ¿no? Los gastos sociales, los gastos incluso laborales, de dejar de ir al trabajo porque hayas tenido una hipoglucemia, y los gastos que llamamos, o los costes intangibles, que es el dolor o la mala calidad de vida que muchos de los pacientes pueden tener por su propia enfermedad o por sus complicaciones. Vale, los costes, yo creo que sí que son conscientes de los costes asociados a la diabetes. Y por eso yo creo que cada vez cuando se va a invertir en tecnología, desde luego se hace esa evaluación de impacto económico que analizan pues, los costes-beneficios, que sí que es el dinero, el coste-efectividad, que tiene que ver, pues, por ejemplo, cuántos ingresos, cuántos hipoglucemias has evitado, que todo eso también son gastos, o cómo es la calidad de vida de los pacientes, que son cosas que cuesta medir, pero para hacer esos análisis, yo creo que esas agencias especializadas, evaluadoras de la tecnología sanitaria, ¿no? Yo creo que los gerentes escuchan a estas agencias evaluadoras. ¿Qué ocurre? Que nos gustaría que fueran pues todavía pues más sensibles, ¿vale? Porque ahí se encargan, yo creo que su opinión es fundamental para que una tecnología entre o no en cartera básica. Hablamos de los monitorización continua de glucosa, o sea, monitorización continua de glucosa, no flash, la continua. Pues ahora, en octubre, ha empezado la agencia evaluadora a decir que sí, vale, que puede ser seguro, eficiente y que merece la pena su incorporación a la cartera básica. Si no está en cartera básica, todas las comunidades y sobre todo las pequeñas estamos en inferioridad de condiciones, porque cuesta mucho que se apruebe como cartera complementaria. Es decir, es como una lucha, como ha dicho Aureliano, individual. Y esto es divide y vencerás, ¿vale? Entonces, sí o sí, yo creo que hay que intentar que todas estas tecnologías sean incluidas en lo que es cartera básica del Sistema Nacional de Salud, porque si no tenemos las de perder en general. Nosotros, los profesionales sanitarios y, por supuesto, los primeros, los pacientes. Efectivamente, es un primer gran paso, ¿no?, que hay que conseguir todos juntos, ¿no?, que se incorpore dentro de lo que sería la cartera común y, lógicamente, luego para reportar esos beneficios, esa calidad de vida. Me gustaría recordar también, antes de continuar con la encuesta que hemos lanzado, que algunas de las personas que nos están siguiendo creo que no la han contestado, y bueno, pues repito la pregunta: ¿cuál es ese principal beneficio que reporta la introducción de la innovación? Que si se consiguiera también, como muy bien ha comentado María Ángeles, entrando directamente a través de cartera común. Las opciones que hemos planteado: tratamientos cada vez más personalizados, reducción de complicaciones en salud o ahorro de costes en sanidad. Bien, dicho esto, tan importante como lo que ha comentado María Ángeles, Aureliano, es el que lógicamente haya innovación, que se investigue lógicamente y haya esa innovación, pero acceder lógicamente a la misma, como muy bien ha comentado María Ángeles. Si no está donde tiene que estar para que sea accesible,
nos da igual que se avance, que se innove y se investigue mucho. ¿Hasta cómo de importante es que estén presentes, lógicamente, en la toma de decisiones los representantes de los pacientes para que esa innovación, lógicamente, sea introducida, sea tenida en cuenta? Porque al final sois vosotros, ¿no?, los pacientes, los consumidores, los usuarios de esa innovación. Y también desde qué momento deben contarse con los pacientes, porque a veces se dice, bueno, pues en esa licitación, cuando se produce el comienzo de la licitación, pero también habéis trabajado, tanto María Ángeles como José Miguel, como tú mismo, Aureliano, en un documento para que se esté muchísimo antes de que se dé ese paso. ¿Cómo se está trabajando desde las asociaciones, Aureliano? Sí, efectivamente. Mira, esto es una lucha ya personal mía. Yo llevo muchísimos años, yo he tenido la gran suerte de que en mi comunidad siempre he estado en los concursos, pero ha sido la única comunidad de España. En el resto no. Hoy ya en día se empieza en algunas por lo menos a preguntar, antes de. Hay un caso hace poco de Navarra, sé que en Madrid ahora también han preguntado por tema de agujas, etcétera. Pero nosotros, y en el documento este en el que hemos trabajado, hacemos unas recomendaciones de lo que creemos que se debe de tener en cuenta cuando se vaya a producir un concurso. Como pacientes, nosotros lo que decimos es que debemos de estar cuando se hacen las bases del concurso, porque si las bases ya empiezan mal, por mucho que luego a la hora de adjudicar quieran, ya es imposible. Las bases dicen lo que dicen y ya no se puede modificar y hay que ajustarse. Por eso creemos que tenemos que estar ahí cuando se hacen las bases. Dar nuestra opinión. ¿Por qué nuestra opinión? Porque nadie mejor que nosotros. ¿Quiénes somos los consumidores del producto? Nosotros somos los consumidores del producto. A mí nadie me puede decir que una aguja es buena o es mala si él no se pincha. No se lo admito, lo siento, no se lo admito. Es lo mismo que el ejemplo que se suele poner a veces de una hipoglucemia. Teóricamente todo el mundo sabe lo que es una hipoglucemia, pero el que sabe lo que es una hipoglucemia es el que la sufre, el que la ha sufrido. El familiar sabe cómo es porque te la ha visto, pero no la ha sufrido. En esto de los materiales somos nosotros quien consumimos. Por eso pedimos estar cuando se hacen las bases y, por supuesto, en el tribunal cuando se adjudica. Ahí también tenemos que estar. Y dar nuestra opinión y luego allí hay profesionales, hay técnicos de la administración, hay, por ejemplo, en los que yo he acudido, hay endocrinos, hay educadores, hay técnicos de la administración, estamos los pacientes, creo que estamos todas las partes ahí. Por lo tanto, llegamos a un consenso y ya está. Y yo creo que es lo ideal. Y así debería de ser en todos los sitios. Porque no nos confundamos también. Hay autonomías que tienen consejos asesores. Pero una cosa es el consejo asesor y otra cosa es luego el concurso. Son dos cosas diferentes. Aunque en los consejos asesores, por supuesto, se dan opiniones, pero yo creo que hay que estar dentro de donde se fabrica el concurso. Perfecto, has hecho referencia a un documento que se trabajó, ¿no?, en que deben de estar los pacientes, vamos a compartirlo ahora también en el chat, y una puntualización. Has dicho que tu comunidad es una de las que están más avanzadas. Lógicamente alguna persona quizás no sepa de dónde eres, quizás a lo mejor se lo esté preguntando, que nos digas de qué comunidad estás hablando. Seguro que la gente se lo está preguntando. ¿Cuál es esa comunidad tan adelantada en la que vives? No. En Cantabria, pero antes, en una intervención anterior he dicho que hay 17 colores políticos y he dicho que no es tanto el color político, sino la persona, el interlocutor que tienes de frente. Y en este caso es lo mismo, porque aquí en Cantabria, con todos los colores políticos, yo desde
desde el año 1997, he estado en todos los concursos de diabetes que se han producido y han sido diferentes colores políticos. Perfecto, gracias por ese comentario. José Miguel, también vemos que es muy importante el tema de la innovación en cuanto al tema del empoderamiento, ¿no? Es muy importante luego también, y tú, como ese doble papel que tienes, ¿no? De profesional sanitario, también como has comentado tú mismo, eres paciente, ¿cuál crees que es la mejor herramienta para el tema del empoderamiento? Que el paciente luego también participe y, lógicamente, qué peso puede tener la innovación para que se consiga generar ese paciente empoderado, implicado, que al final, bueno, pues que esté en ese tándem de decisiones profesional-paciente. Sí. Bueno, pues sí, pacientes somos, yo creo que todos, de una cosa o de otra, ¿vale? Además de luego ser profesionales o no. Yo llevo viviendo con diabetes 43 años, así que he vivido un poquito toda la evolución de lo que ha sido la diabetes, la tecnología, etcétera, ¿vale? Empoderar, bueno, poner en primer plano, tener presente a las personas que tenemos enfrente, ¿vale? A los usuarios, a los pacientes. Yo creo que eso lo intentamos hacer día a día en la consulta, pero para un buen empoderamiento, como decir, lo que hace falta es educación. Creo que Aureliano, María Ángeles lo han dicho antes también. Yo no me he metido por ahora en eso, pero ahora sí. La educación es importantísima, en diabetes más. La educación diabetológica es el pilar fundamental para que una persona luego pueda estar bien empoderada en la consulta, etcétera. Tú no puedes, es decir, habéis hablado antes del tema de lo que se ha conseguido con los medidores, con tal. Yo creo que todo lo de los medidores lo han conseguido sobre todo los usuarios de los medidores de medición continua, es decir, la financiación, el flash, todo eso, la innovación cuando vino, existían los medidores continuos antes había medidores continuos. ¿Y qué pasa? Que no había gente suficiente o no había presión suficiente. Cuando se hizo presión a través de asociaciones de pacientes, a través de la FEDE, etcétera, es cuando los gestores, bajo mi punto de vista, yo creo que se pusieron un poquito las pilas y vieron un poco la necesidad de tener que financiar estos sistemas. Que cada vez los profesionales siempre lo hemos tenido clarísimo, la importancia de evitar complicaciones crónicas por complicaciones agudas, el ahorro que eso producía después. Yo estoy cansado de cuando en alguna conferencia, en algún congreso, en algún TARA, cuando hablábamos de los gastos que evitaríamos evitando hipoglucemia, teniendo un buen control de las complicaciones desde LUCA-PDS, un montón de estudios desde hace muchos años. Pero realmente yo creo que el paso que la administración dio para aprobar la medición continua y tal, vino de la mano de la presión de los usuarios de tipo 1. Y ahora pasa con los tipo 2 igual. Están diciendo, pero bueno, ¿cómo puede ser que a los tipo 1 les estén financiando esto y yo, que me estoy pinchando insulina, que tengo un riesgo parecido de tener hipoglucemias, que ellos a mí no me lo financien? Pues seguro que se acabará aprobando. Pero para mí es importantísimo a este nivel los pacientes. Un paciente educado es un paciente empoderado, pienso yo, un paciente con una buena formación. Hay movimientos do it yourself, movimientos de personas con diabetes tipo 1 que han llevado muchos años y eran personas que han ido por delante un poquito de aprobaciones de la administración y de todo lo demás, intentando buscarse la vida. Por lo tanto, es fundamental, bajo mi punto de vista, educar y dar las herramientas, y para eso la tecnología existe también, dar las herramientas para una buena educación, tanto de la enfermedad en sí, de la patología, como de todos los recursos que hay. Para eso los primeros que tenemos que saberlo somos nosotros. Magnífico. José Miguel, has comentado el tema del paciente empoderado. También en este sentido, Aureliano, por ejemplo, ahora que se está hablando mucho de los programas de paciente activo, ¿también crees que es importante para el tema de quitar el miedo, ir introduciendo el tema de la innovación, esa formación? Es importante esos proyectos en los que de tú a tú, por decirlo de alguna manera, ese paciente activo puede explicar o puede introducir o informar a otro paciente y quitar quizás pues ese miedo o ese no me atrevo y no doy el paso. Hombre, hay que tener en cuenta que cuando un paciente habla con otro paciente está hablando de tú a tú, digamos que está hablando el mismo idioma, y el paciente que llega, digamos, tiene menos miedo que si estaría hablando con el profesional, ¿no? Se encuentra como más arropado. Una persona que viene a una asociación
digamos que es como si estaría en su casa, no está nervioso, no está igual que cuando va a una consulta, ¿no? Eso pues es normal. Seguramente desde las asociaciones los pacientes activos hablan un idioma que se entiende perfectamente, le cuentan para alguna peliculilla que le ha pasado a él para que se vaya relajando, etcétera, etcétera. La experiencia dice que muchas veces te comentan, jolín, he aprendido más aquí en 20 minutos que a 3 consultas que he ido. Pero es por eso, por la tranquilidad, porque está en un ambiente distendido, etcétera, etcétera. No porque nosotros sepamos más que el profesional, no, sino por esa relajación, digamos. Perfecto. También comentando otro tema que has analizado, José Miguel, el tema de ese falso mito de que parece que el tipo 1 es pro tecnologías y el tipo 2 no la utiliza tanto, la rechaza. Tú, por tu experiencia o por tu día a día a nivel profesional, estás viendo que no es así. También has comentado el tema de la figura de que tienen familiares, ¿no? Que concretamente has dicho eso. ¿Qué papel juega el tema de los familiares también para que la innovación deje de ser un miedo, una barrera, una reticencia, por tu experiencia, sobre todo en tipo 2, fundamentalmente? Sí. A ver, bueno, ahí está la figura, por un lado, podemos decir, el cuidador, cuando es un paciente que necesita cuidado de otra persona, es fundamental, ¿vale? Y normalmente suele ser en edad adulta joven, que ya maneja tecnología, que tiene un móvil y que le es fácil tener acceso a una educación que le podamos dar de forma sencilla para, bueno, pues para que use la tecnología con la cual nosotros también nos sintamos más a gusto y mejor le pueda venir a la persona con diabetes. Luego, ahí, mira, yo tengo el caso de, bueno, me pasó al principio de todo esto, fue cuando me di cuenta, cuando tenía una paciente mía de muchos años, que muchos años paciente mía, tiene 83 años también ella, ¿vale? Vino a mi consulta y nada, y en la consulta pues le oferté unas 2 páginas web, que a mí me gusta siempre ofertar, y dije, mira, mejor cuando vengas con tu hijo un día, 20 y entre los dos vemos lo de la página web y tal. Y me dijo, ya, ¿cómo que cuando venga con mi hijo? Dímelo a mí, que yo por las tardes enciendo el ordenador. Es decir, muchas veces tenemos prejuicios bueno, y tenemos una idea de una realidad que tampoco lo es. Es verdad que la mayor parte de las personas a partir de una determinada edad no usan tanto la tecnología, pero empiezan a incorporarlas poco a poco, y sí que es verdad que los cuidadores es fundamental. Y de eso, lo que ha dicho Aureliano, una cosa, paciente activo existe, tanto si lo incorporamos a las asociaciones para ayudar a educar, como si lo incorporamos a centros de salud, como si lo ven en la farmacia o si lo ven en el supermercado o si lo ven en el otro lado. Entonces, qué mejor que tenerlo en nuestras unidades de diabetes, ¿vale? De educación diabetológica, y saber un poquito que ese paciente activo lo que dice es lo que tiene, no lo que tiene que decir, es que no quiero que eso suene así, sino lo que dice es aquello que científicamente está avalado, ¿vale? Es una persona sensata, por decirlo de alguna manera. Perfecto, es verdad, tomamos nota también de esa organización. María Ángeles, hay una cosa también importante que has comentado y me ha gustado mucho, el tema de la motivación, ¿no? Los profesionales sanitarios están sobradamente motivados, pero a veces se comenta de cierta manera que hay como cierta inercia terapéutica por parte de algunos profesionales, no solamente en innovación, pero bueno, por ser lógicamente lo nuevo, por decirlo de alguna manera, sí que es verdad que hay muchos profesionales, se comenta que, bueno, pues que continúan con lo de siempre, no incorporan, y eso lógicamente pues puede lastrar la calidad de vida, porque si no se incorpora una novedad, lógicamente eso no podría beneficiarse al paciente. ¿Consideras que todavía existe inercia, se está superando, y de qué manera vosotros trabajáis para poder superar esa barrera, por decirlo de alguna manera? Claro, yo creo que es importante interpelarse, ¿no? ¿Por qué? La causa de la inercia. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces la inercia a veces viene dada por la presión asistencial que tenemos. Tenemos consultas, a veces incluso especializada, de 10 minutos. Como bien ha dicho José Miguel, la incorporación de la tecnología no ha hecho que estas consultas ahora sean de más tiempo. Nos siguen estando prácticamente con el mismo tiempo.
y es inabordable. Entonces, claro, yo hago también endocrino, no están separados, por ejemplo, una consulta monográfica de diabetes tipo 1, sino que están intercalados. Eso es lo que a veces me da a mí el salvavidas de poder dedicar a veces más tiempo de esos 10 minutos, porque es totalmente insuficiente para una consulta, sobre todo de un tipo 1, que necesitas, como decimos, pues solamente, digamos, acordar cambios, porque yo creo que uno no impone los cambios o sugiere como mucho, pero nunca, has de hacerlo siempre de acuerdo con el paciente. Pero incluso en el tipo 2, si a un paciente tú le cambias la terapia, tienes que explicarle por qué le cambias la terapia para que realmente tenga una adherencia adecuada. Y a veces lo más cómodo, aunque tenga la hemoglobina que no está perfecta, pero eso siga igual, pues en esa inercia, pues yo creo que lo que más contribuye es esa presión existencial y unos tiempos tan cortos de consulta que no nos permiten. Hombre, yo creo que la inercia no es por desconocimiento. Quiero pensar que yo en concreto y todos mis compañeros están bien formados, bien entrenados y no es esa la razón, ¿vale? Pero es cierto que a pesar de eso, pues sigue existiendo cierta... pues como decimos, dejarlo pasar a ver si para la siguiente vez pues mejora sin hacer muchos cambios, pero a veces generalmente espontáneamente es difícil que si no cambiamos cosas la cosa mejore. Efectivamente, lo que comentas más es algo exógeno, ¿no? Más algo del problema del sistema, ¿no? Que me limita el tiempo, que más a nivel interno, ¿no? De que sea el propio profesional motivado. Ya entramos en los últimos 10 minutos y sí que me gustaría, pues bueno, pues el tema de actualidad, como no podíamos dejar de lado, es el tema del COVID-19 y bueno, pues que todavía estamos en esta fase. Durante el año pasado, en la época más dura, por decirlo de alguna manera, ¿consideráis que ha contribuido a acelerar, no a introducir? Porque lógicamente, bueno, pues como habéis comentado, ya estaba ahí, pero simplemente ha contribuido a acelerar la introducción de la innovación en nuestro Sistema Nacional de Salud y sobre todo, ¿qué consideráis lógicamente que bueno, pues, ha acelerado el que se haya venido a introducir? Pero cuando se quede lógicamente de una manera más estable, ¿qué consideráis que tiene que tener esa innovación para que sea de calidad? José Miguel, por ejemplo. Vale. No, el COVID desgraciadamente no se ha ido, ¿vale? Lo digo desde primaria porque ahora somos los que a lo mejor estamos viendo un poquito más, menos mal que la presión hospitalaria ha bajado, ¿vale? A ver, por supuesto que es un antes y un después, ¿vale? Desde lo que ha pasado con el COVID, a la hora de la introducción de la tecnología. Tenemos una oportunidad, y yo donde puedo lo digo, una oportunidad única para que esta tecnología la podamos usar y podamos sacarle rendimiento. Como no lo hagamos, la introducción de la tecnología en nuestras consultas se va a ir, se va a rechazar y quedará algo, ¿vale? Pero no todo lo que podemos hacer. Yo con lo que he peleado siempre de que haya tecnología, cuanta más mejor y bien estructurada, creo que ahora es el momento de hacerlo. ¿Qué pasa? Que estamos reventados, estamos muy cansados. O sea, estamos que no podemos más, que si tú le dices a compañeros míos, a mí mismo, que en época hemos visto 100 pacientes al día o 100 y pico, lo que hiciera falta, luego no hemos descansado, luego viene toda una inercia, como la inercia terapéutica, claro, si es que no podemos más. Entonces necesitamos, yo creo que hacer un pequeño parón y ver un poquito todo lo que tenemos, ¿vale? Porque hemos introducido muchísima tecnología, hemos cambiado, yo me acuerdo de una época que cambiábamos cada 2 y 3 veces a la semana un mismo protocolo para trabajar sobre una misma enfermedad. O sea, eran cosas, es decir, nuestra cabeza tiene que asentarse un poquito y ver qué tecnología tenemos, aplicarla bien en nuestras consultas y de esa manera conseguiremos tener unas consultas de calidad, unas consultas tecnológicas y conseguiremos que los usuarios puedan beneficiarse muchísimo más de nuestra atención y conseguiremos más de 10 minutos por paciente endocrino, que lo que es una pasada, o más de 5 que tenemos nosotros, ¿vale? Lo que tú muy bien comentas, es decir, parar, analizar para avanzar y de hecho si hay que dar un paso para atrás para dar 2 para adelante. Yo lo creo firmemente. Vamos a ver lo que tenemos, vamos a ver de dónde partimos y vamos a intentar eso junto con lo que teníamos,
cómo lo estructuramos. No puede ser que tengamos consultas telefónicas mezcladas con consulta de demanda, mezcladas con respuesta de especialistas INP, mezcladas con si la receta electrónica se me ha caducado y renuévamelo, si lo otro. Quiero decir, todo eso tenemos que darle forma. Sé que hay muchos compañeros que están trabajando en eso. Yo he intentado aportar también algo en algún documento que se ha hecho sobre diabetes tipo 2 y telemedicina, pero todo eso está ahí, pero no podemos querer hacerlo en 2 días, es imposible. Perfecto, tomamos nota, que yo creo que es un muy buen mensaje. Aureliano, por tu parte, ¿consideras que ha contribuido a acelerar o a precipitar el COVID-19 en la introducción de la innovación? Y, lógicamente, como ya está para quedarse, ¿qué definirías o qué elemento clave tendría que tener para ser una innovación de calidad, que es lo importante para profesionales, para los pacientes y para el sistema en general? Yo sí que creo que lo ha acelerado. Desde el punto de vista nuestro, del paciente, creo que nos ha ayudado a conseguir cosas. Yo creo que sí. Como ha cambiado la forma, como bien ha dicho José Miguel, de las consultas en primaria, de alguna manera todo eso al paciente nos ha ayudado cara a las autoridades. ¿Que se va a quedar? Sí, claro que se va a quedar, seguro, además, seguro. Pero estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Miguel. Hay que parar un poco, ver lo que tenemos, a quién tiene que ir dirigido, porque no todo vale para todos, ¿vale? Igual una pausa no venía mal, ¿vale? Vamos a ver si el COVID se relaja un poco y podemos hacer esa pausa, pero yo sí que creo que nos ha ayudado a la hora de que la tecnología llegase más rápida. Nada más que hay que ver cómo el Ministerio se está reuniendo con nosotros. Hemos tenido varias reuniones en muy poco tiempo. Creo que nos están atendiendo bien y sí, pero hay que hacer la pausa. Hay que hacer la pausa y a ver cómo repartimos todo esto. Perfecto, Aureliano. María Ángeles, igualmente, ¿consideras que lo ha acelerado, lo ha precipitado? Y ya que va a ser algo de nuestro día a día, ¿qué elemento clave a lo mejor es importante que tenga para que sea una innovación útil, como han comentado tanto Aureliano como José Miguel, como de calidad, sobre todo? Bueno, pues yo estoy de acuerdo totalmente con mis compañeros. O sea, toda esta, como dices, aceleración en la introducción ha sido todo realizado de forma improvisada, desordenada, a demanda, obligada, innecesaria, porque ha tenido que ser todo así. La forma de asistencia, además, pues no todo el mundo aceptaba incluso las nuevas formas de asistencia virtuales o como lo queramos llamar, telefónicas, o incluso a veces, yo he utilizado a veces hasta correo electrónico a veces con los jóvenes, ¿no? Vale, pero ha sido todo como impuesto. Y hay pacientes, a los pacientes, como ha dicho Aureliano, hay que preguntarles, porque no esto es café para todos. Igual que la tecnología, lo mismo que habéis dicho, no es para todo el mundo, y la edad, por supuesto, no es una limitación, como ha dicho muy bien José Miguel, ¿vale? Que nos pensamos que la edad es una limitación, no, depende a veces de la motivación, de las preferencias del paciente. Entonces, cada vez se habla más en medicina de lo que es la medicina centrada en el paciente. Y yo creo que eso, que tenemos que tener tanto la administración, pero también los profesionales, los oídos bien abiertos para pensar y orientarnos hacia ese modelo sanitario un poco orientado hacia sus verdaderas necesidades, porque nosotros a veces pensamos que la consulta es ver la analítica, ver no sé qué, y luego pues, escribirlo en la historia, darle un informe, y a veces lo que aportamos a veces a los pacientes, yo me doy cuenta, es baja, es muy poco, porque a veces los pacientes tienen otras necesidades que el saber cómo estás ubicada. No sé si me explico. Entonces, yo creo que debemos, totalmente de acuerdo con mis compañeros, tomar ese espacio, ¿no? Yo creo, de distanciamiento y verlo un poco desde la distancia y ver realmente cómo ordenar toda esta innovación que nos ha venido. Parar y analizar, ¿no? Muy bien, como habéis dicho.
Antes de pediros un mensaje final y finalizar, sí que me gustaría pues conocer esa opinión de las personas que nos están siguiendo a la encuesta que hemos planteado. Elsa, cuéntanos qué es lo que ha contestado mayoritariamente las personas a la encuesta planteada. Pues a la pregunta ¿cuál es el principal beneficio que reporta la introducción de la innovación? Un 50% ha contestado que tratamientos cada vez más personalizados. Voy a compartir los resultados con todos vosotros. Un 38% reducción de complicaciones de salud y un 13% un ahorro de costes de sanidad. Perfecto, Elsa. Bueno, era complicado, no sé si nuestros ponentes comparten esta misma visión. Antes de finalizar, sí que me gustaría que lanzarais un mensaje final para la gente que nos está siguiendo y que os gustaría que se quedaran, bueno, pues ojalá con mucho más, ¿no? Pero de un principal mensaje de los que habéis analizado y dicho en estos minutos. José Miguel, un mensaje clave que te gustaría que fuera el final de este webinar de tu intervención. Sí, pues bueno, como esto es en abierto para todo el mundo, pues mi mensaje sería que a ver si entre todos conseguimos que las consultas sean tecnológicas y sobre todo facilitarnos la vida a cada uno de nosotros. Ya está. Magnífico, muy bien, es a facilitar ese día a día a todos, pacientes, Claro. profesionales. María Ángeles, por tu parte, ¿cuál sería ese mensaje final? Bien, pues aumentar la sensibilidad de nuestros gestores y gerentes también para la incorporación de las tecnologías, y yo creo que también hacer hincapié en que los pacientes sean conscientes del poder que tienen. Como bien ha explicado Aureliano, muchas veces y mucho más potente a veces ese poder que el de los profesionales sanitarios para poder incorporar mucha de esta tecnología. Perfecto, pues tomamos nota también, ¿no?, de esa mayor sensibilidad por parte de la administración pública y ese poder que tiene el colectivo de pacientes. Y Aureliano, mensaje final ya para terminar. Sí, yo lo tengo muy claro. A los gestores que cuenten con los pacientes a la hora de la compra, suministro del material, que son los que lo consumen. Y a los pacientes que se cuiden. Muy bien, pues nos quedamos con esos mensajes, ¿no?, de que cuenten con los pacientes y también que los pacientes sean corresponsables con su propia patología. Pues lo dicho, muchísimas gracias de nuevo, una vez más, María Ángeles, José Miguel, Aureliano, por estar con nosotros hoy. La verdad que ha sido un auténtico placer y gracias también a todas las personas que nos han seguido durante esta hora y gracias también a Ascensia Diabetes Care por ayudarnos a sacar adelante este seminario online. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.